Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Los barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman. Nos callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias. Hola, ¿cómo están? Nuevamente compartiendo un lunes, iniciando la semana. Y bueno, es el mes de septiembre, un mes que vamos a estar dedicando a hablar de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este tema, así planteado con este título, muy poca gente entiende de lo que se trata, pero estamos intentando que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son compromisos asumidos por los estados a nivel de Naciones Unidas, lleguen a toda la población. Por eso, en particular, vamos a estar hablando con amigas y compañeras que vienen trabajando en distintas líneas de trabajo, de educación, de ambiente, de género, de salud, para ver en qué nos cambia la vida cotidiana estos debates que se dan a nivel internacional, estos compromisos que los países van asumiendo, y particularmente durante este mes habrá una semana mundial, una semana de acción mundial por los compromisos de desarrollo sustentable. Vamos a estar haciendo estos programas gracias al apoyo de Action for Sustainable Development y, por supuesto, desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos venimos participando en el mecanismo de sociedad civil de la CEPAL, de Naciones Unidas, para llevar un monitoreo sobre estos temas. Pero ya les presento a nuestras invitadas de hoy. En el programa de hoy nos acompañan Marcela Brown. Ella es coordinadora de educación de la Fundación CES, facilitadora del mecanismo de participación de la sociedad civil del Foro de Países de la CEPAL. También nos acompaña Alessandra Nilo, que es cofundadora y coordinadora general de Gestos en Brasil, y es periodista especializada en salud, con posgrado en diplomacia, que trabaja activamente en el Women's Major Group de Naciones Unidas. También está con nosotras Pia Marchegiani. Ella es una de las defensoras del ambiente, socióloga y doctoranda en ciencias sociales, y hemos trabajado muchísimo con ella en temas que tienen que ver con energía, género, etcétera. Y también va a estar con nosotras Sandra Castañeda, que es coordinadora general de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas. Bueno, bienvenidas a todas, les agradecemos muchísimo por estarnos acompañando. Y bueno, le voy a preguntar en primer lugar a Marcela Brown que nos cuente un poco qué es esta Agenda 2030 y qué son los Objetivos de Desarrollo Sustentable o Sostenible. Bueno, hola, ¿cómo estás? Gracias, María José. Hola, lindo verlas, una alegría grande. Parece súper importante esto que traías de en qué le cambia la vida a las personas con esto de los objetivos para el desarrollo. Y en principio decir que la Agenda 2030 en la que se inscriben estos 17 objetivos es uno de los pactos más grandes mundiales que se realizaron. Es un pacto, digamos, y que responde a una declaración de los presidentas de estos 193 países allá en el 2015. Y una de las cosas que a mí me parece más interesante es que estos 17 objetivos están relacionados entre sí. Hay una fuerte, digamos, conocimiento, una fuerte mirada respecto a que las soluciones para las personas puestas en el centro y al planeta están relacionadas entre sí, que no se pueden obtener un mundo a escala humana, un mundo donde nadie quede atrás ni afuera, solucionando de manera aislada estas cuestiones. Por eso este es uno de los valores más importantes que tiene la agenda. Ahora, por supuesto, sabemos que hay desafíos, ya que estamos medio a mitad de camino y que
que los objetivos están lejos de ser logrados, seguramente conversaremos después, pero bueno, lo importante es que estos objetivos, como decía antes, se miran de manera y se abordan de manera integral, mirando que la educación, que las cuestiones de género, que las cuestiones de pobreza, que las cuestiones de justicia ambiental, que las cuestiones que tienen que ver con el comercio justo, no pueden ser miradas ni abordadas de forma independiente y que deben ser miradas de forma asociada. Y el 17 que nos recuerda la importancia del conjunto de la actoría social y por supuesto el rol indelegable que tienen los estados en todo esto. Sandra Castañeda, ¿cuáles son los principales o algunos de los objetivos de desarrollo sostenible para que podamos compartir con todos y todas quienes nos están escuchando estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que los países asumieron como un compromiso con metas concretas, ¿no? Hola, bueno, buenas tardes a todas. Un gusto verlas. Sí, en realidad, hablando del tema de los objetivos de desarrollo sostenible, podríamos decir que en general todos los objetivos pues tienen una importancia clave porque hacen parte del gran paquete de la agenda de desarrollo sostenible a nivel global. El proceso de construcción de los objetivos tiene unos antecedentes muy interesantes, fueron procesos muy participativos, se hicieron consultas a nivel nacional, estuvimos sociedad civil, gobiernos, después de toda esa cantidad de consultas a nivel nacional, se generaron los distintos paneles y podríamos decir que los 17 objetivos son como los temas más clave, los temas más relevantes que podrían contribuir a la superación de la pobreza, que podrían contribuir a hacer de este mundo un lugar mejor. Por eso hemos encontrado que está el tema de la salud, que está el tema de la educación, el tema de la igualdad de género, todo el tema de la eliminación de la pobreza y la eliminación del hambre, incluso están temas como ciudades, el tema medioambiental, el tema del cambio climático, son temas que son muy, muy claves. Y la Agenda de Desarrollo Sostenible tiene una particularidad, y es que logró interconectar todo eso que llamábamos la interseccionalidad y todo eso que llamábamos la importancia de salir de las cajitas. La Agenda de Desarrollo Sostenible tiene esa particularidad, es capaz de ver los distintos elementos que son importantes en la construcción de ese mundo mejor y en la superación de la pobreza y el hambre a nivel global, y es capaz de interconectarlo. Por eso hay un objetivo específicamente dedicado a las mujeres, uno dedicado a la educación, a la salud, al tema de las ciudades, de las ciudades sostenibles, al tema del medio ambiente. Y podríamos decir que si efectivamente estos objetivos lograran dialogar entre sí y los gobiernos lograran un desarrollo más armónico, una implementación más armónica de todos los indicadores, pues efectivamente podríamos lograr esos niveles de desarrollo, no solamente en términos económicos, sino también en términos sociales, en términos políticos, en términos ambientales. Lograr la sostenibilidad de este planeta, pues requería no solamente ver los temas medioambientales, sino también los temas de desarrollo humano. Y básicamente eso es a lo que apuntan estos 17 objetivos. Uno diría que los objetivos en sí mismos tienen casi todo lo que necesitaríamos, porque además cuando se desempaquetan los objetivos vemos que adentro, dentro de cada uno de esos 17, pues hay subobjetivos, hay indicadores, tiene una ventaja porque el tema del género, por ejemplo, se logró que fuera transversal. Casi todos los objetivos están cruzados por la transversalidad de género, por ejemplo. Entonces, uno diría que los 17 objetivos tienen una importancia estratégica. Dentro de los 17 objetivos están casi todos los subtemas que serían aquellos temas concernientes y claves para el tema del desarrollo, y que la clave está efectivamente en la aplicación de esos 17.
Alessandra Nilo, desde Brasil, vos sos una seguidora de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Ustedes han hecho un trabajo increíble monitoreando y siguiendo estos indicadores, pero la CEPAL nos dice que en nuestra región estos objetivos que debieran lograrse para el 2030, bueno, en principio estamos logrando nada más que el 25% de lo que nuestros países en la región se había propuesto. En este contexto de lo que ha sucedido hasta ahora y de lo que va a suceder hasta el 2030 con estas situaciones políticas en la región, y ustedes lo tuvieron a Bolsonaro, y bueno, y las inestabilidades que tenemos en la región, ¿cómo ves, cómo le podemos contar a la gente que esto que estamos haciendo sirve para algo y que vamos a intentar que cambien sus vidas y que los países cumplan con sus compromisos? Buenas tardes, María José, muchas gracias por estar acá con ustedes, todas las compañeras que estamos en la lucha por la Agenda 2030. Bueno, tu pregunta es muy importante porque muchas veces las personas no entienden la relación entre esas discusiones internacionales y las locales. Y justamente esa agenda es una agenda muy importante para guiar y orientar las políticas públicas de nuestros países, que después tienen que ser transformadas en presupuestos adecuados para que esas políticas se conformen en servicios y programas que lleguen a las personas. De verdad, para nosotros en Latinoamérica es un reto. Disculpa el sonido, es que tiene una construcción acá detrás, pero es un reto. Es el extractivismo urbano que nos invade a vos y a mí. Yo tengo una que los fui a parar para que no hagan ruido. Todo el tiempo, la verticalización de las ciudades. Entonces, para nosotros en Latinoamérica realmente es un reto espantoso, porque seguimos como la región más desigual entre las regiones del planeta. Tenemos una baja densidad de democracia en nuestros países. Tenemos situaciones donde no hay políticas de estados, pero políticas de gobiernos que cambian, como cambian los gobiernos. Y además tenemos ambientes muy poco habilitantes para las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, que nosotras que somos las defensoras de los derechos, del medio ambiente, derechos de las mujeres, de todo más, las periodistas también somos aquellos que son más, sufren más violencia por parte de nuestros estados. Entonces, para Latinoamérica sería muy importante que todas las personas conociesen la Agenda 2030 y pudieran entender cómo pedir a sus políticos, los y las tomadoras de decisión de las políticas públicas, que hagan acciones que estén aliadas con esos temas de la agenda. También les cuento que hay muchos de esos temas de la agenda, como contaba Sandra, que son muy básicos en términos de derechos. O sea, estamos hablando de derecho a educación, a la salud, derecho a una vida sin violencia, derecho a habitación, a trabajo, derecho a cuidar de un desarrollo que no haga daños al medio ambiente, pero que haga de una manera armonizada con las cuestiones de medio ambiente. Entonces, es una agenda importantísima y igualmente importantes son los retos para nuestra región. Me gustaría, en este caso, con Pia Marchegiani, que es de FARN, de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, hay muchos objetivos de desarrollo sostenible ambientales. Me gustaría que aterrizaras un poco en el caso de la Argentina, porque la verdad que somos bastante críticos y escépticos en relación a cómo, a pesar de haber asumido estos compromisos, cómo se vive en el día a día, en las políticas públicas, las contradicciones de firmar un compromiso, pero gestionar políticas que contradicen los compromisos asumidos, ¿no? ¿Cómo ves los ODS vinculados al ambiente en el caso de nuestro país? Bueno, buenas tardes también a todas. Un gusto compartir esta conversación, María José. Y que empezaste con la pregunta correcta, ¿no? ¿Por qué es tan importante para todas las personas?
Y ahí vemos justamente que los ODS ambientales están presentes en distintos, ¿no? Esto de también lo que se habla de la transversalidad, es difícil a veces hablar de uno y del otro de manera separada y estanca, pero tenemos cuestiones de energía, de clima, de agua, de ecosistemas marinos y terrestres, ¿no? Y un poco viniendo de una fundación que trabaja temas de derechos y políticas ambientales, también está la cuestión de los ODS más transversales, ¿no? ¿Qué instituciones? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Y qué pasa después con las alianzas, ¿no? Y un poco nuestro punto de vista tiene que ver justamente con tratar de, no solo, los ODS tienen este rol importante de captar demanda social de distintos temas, que es una realidad latinoamericana que los llevan a la agenda pública, que cada persona necesita que estos problemas se solucionen, y un rol nuestro de sociedad civil que compartimos, que es un poco monitorear hacia dónde van esos objetivos, ¿no? Y discutir cuando nos parece que se están desviando del foco y de un poco de la esencia para los que fueron creados. Y ahí también vemos cómo está la Agenda 2030, pero también hay otras agendas multiactores. Sí, se me fue la palabra, de la cooperación internacional, que son totalmente relevantes, la agenda del Acuerdo de París, pero los convenios de biodiversidad, el Acuerdo de Escazú, y una cantidad de otros acuerdos que de alguna manera nos llevan a tratar de integrarlo y a complejizar un poco el debate desde el punto de vista de los indicadores y las metas, que muchas veces tienden a ser cuantitativos, ¿no? Y reduccionistas en algún punto, y si tenemos que hablar de por ahí, tratar de resaltar alguna cuestión positiva en Argentina que tiene que ver con las áreas naturales protegidas y los porcentajes, por ejemplo, de protección, ¿no? Si miramos el indicador cuantitativo no estamos tan lejos, estamos avanzando bien. Si miramos lo cualitativo y tenemos que ver, bueno, cómo están siendo protegidos esos ecosistemas, ¿no? ¿Se cumplen realmente, no sé, la vigencia de las áreas protegidas? ¿Se implementan realmente bien esas zonas que hay que cuidar? Si miramos la ley de bosques o la protección de humedales que no llega, acá entre paréntesis, hace más de 10 años que Sociedad Civil busca una ley en el Congreso, una ley de protección de los humedales, que a nivel global ya se perdieron en un 80%, y sin embargo, los poderes políticos de las grandes coaliciones una y otra vez frenan el avance de una ley de protección de humedales. Entonces, un poco lo que buscamos de alguna manera es rediscutir, digamos, saber que son importantes los objetivos de desarrollo sostenible, empujarlos, pero al mismo tiempo discutir cuando nos parece que se van de foco. Lo mismo cuando hablamos de la agenda climática en Argentina, y hay un esfuerzo enorme por construir la necesidad del gas como combustible puente, lo que es un problema enorme porque sigue siendo uno de los hidrocarburos y que queremos justamente salir de los que más emiten, ¿no? Aunque emita menos que otros fósiles, sigue siendo de los grandes emisores. Entonces tenemos que estar tratando de discutir que, bueno, eso no es lo que queremos cuando hablamos de transición energética, ¿no? E ir tratando de empujar de alguna manera por cómo se implementan, qué leyes aparecen. Por ejemplo, cuando hablamos de energías renovables, tenemos una ley en Argentina que dice que las hidroeléctricas para ser renovables son solamente hasta 50 megavatios. Entonces, cuando Argentina avanza en los compromisos de energías renovables, pone todas las otras grandes hidroeléctricas con todos los impactos socioambientales que tenemos, y buscamos traer la discusión a decir, bueno, en realidad tenemos una ley propia que dice que esto es altamente, que tiene otros problemas de impactos socioambientales y que estas no son las que deberíamos incluir en esos números, ¿no? Entonces, un poco nuestro rol es ir tratando de sostener la agenda, empujarla, es importante para las personas en nuestras regiones, pero tratar de llevarla también a una calidad, ¿no? A una calidad realmente. Estamos hablando de áreas protegidas o lugares de conservación importantes en nuestros océanos, en nuestro mar argentino, no podemos estar habilitando al mismo tiempo el offshore, ¿no? Entonces tenemos que ir como sociedad civil empujando de alguna manera desde el punto de vista ambiental esta mirada transversal, pero que realmente haga que no nos olvidemos que estos objetivos vienen porque estamos en una crisis multidimensional
planetaria. Entonces y los objetivos ambientales discurren por todos los objetivos, ¿no? Como para dar una introducción, vos siendo argentina, me parece que seguramente encontrás algunos puntos de contacto, ¿no? Quise poner el tema del ambiente como uno de los primeros porque entiendo que es el derecho primero porque es donde estamos, entonces si no hay ambiente, todos los demás derechos se vuelven imposibles. Pero más allá de que no hemos tenido demasiados avances en los ODS climáticos en la región en general y que el modelo extractivista neocolonial sigue siendo la matriz en nuestra región, que parece no ser discutida desde la política, sí así desde las organizaciones sociales, derechos sociales que en general en la región habían avanzado, parecen ponerse en vilo con estos idas y venidas con sectores antiderechos. Entonces, te pregunto, Marcela Brown, en este contexto, hoy volvemos a tener campaña electoral de acá a octubre en Argentina, con grandes incertidumbres. Vos sos una de las defensoras del derecho a la educación en la Argentina, y en el seguimiento del ODS de educación, si bien es muy dispar el ODS en América Latina, Argentina parecía ser que es un ODS que lo teníamos consolidado. ¿Cómo se avisora en este panorama de incertidumbre la situación de la educación en Argentina, el cumplimiento del ODS de educación y particularmente la situación de la educación pública, ¿no? Sí, tal cual lo que vos decís, Argentina, digamos, es casi, digamos, no me sale la palabra pionera, pero en realidad es un ejemplo, digamos, en lo que es la garantía del derecho a la educación. Es de los pocos países que tiene no solamente educación pública y gratuita, no arancelada, en los niveles, en los 12 años, que es más o menos el promedio de educación obligatoria de los países de nuestra región, sino también en la universidad. Eso es un derecho adquirido, una conquista que hasta este momento nos parecía como irrenunciable, irrevocable, y lamentablemente en este momento parecería estar en la agenda de discusión de gran parte de la población. Por eso estamos acá por lanzar una campaña muy importante de esclarecimiento en lo que es la campaña argentina por el derecho a la educación, porque digamos, hay cosas digamos, que uno podría decir ni un paso atrás. Efectivamente, digamos, hay muchas conquistas en la educación en nuestro país, en primaria, en lo que es el nivel primario, educativo de primaria, prácticamente tenemos a todo el estudiantado adentro de las escuelas, llegamos casi al 100%. Hay cuestiones con los niveles de aprendizaje, por supuesto, de lengua, de matemática, que las pruebas estandarizadas, que es una discusión aparte, no estarían dando tan bien, pero bueno, con el estudiantado dentro de la escuela todo es mejorable, con chicos y chicas por fuera de la escuela, ya ahí se complica fortalecer. Entonces, tenemos problemas en el nivel inicial por falta de oferta educativa y profundamente privatizada, sobre todo de 0 a 3 años, pero luego en la medida que este nivel empieza a ser obligatorio, digamos en los años de obligatoriedad, esto mejora rotundamente. Y tengo que decir que también aún en pandemia y en lo que es post-pandemia, también los datos de repitencia y de certificación del nivel secundario mejoraron notablemente. Empezamos a tener un decaimiento ahora, por eso también tenemos que estar ahí con atención. Pero sí nos da orgullo decir que nuestros datos, y digamos, y cuando hablamos de datos hablamos de seres humanos, ¿no? De vidas, de personas donde se les juega el derecho, y sabemos que el derecho a la educación es un derecho vinculado con muchos otros derechos porque tiene que ver con la capacidad de ingresar al mundo laboral en lo que la OIT llamaría trabajo decente. Por más que tengamos problemas de empleabilidad, siempre las certificaciones educativas mejoran la calidad del empleo y la posibilidad de proyectarse también del proyecto de vida. Entonces esto también nos habla de un compromiso importante que debemos desplegar y sostener alrededor de este objetivo, ¿no? No solamente por el aprendizaje en sí mismo, sino por toda la inclusión social
que implica participar en el sistema educativo. Sandra Castañeda, desde el mecanismo de articulación, desde el mecanismo de sociedad civil de la CEPAL, ¿qué pasos están siguiendo ahora? ¿Qué pasa en este mes de septiembre en Naciones Unidas y cómo nos preparamos desde América Latina para avanzar? Gracias María José por la pregunta. El mecanismo de participación de la sociedad civil en la CEPAL, digamos, específicamente en el Foro de Países, que es el capítulo regional de la Agenda 2030, es un espacio muy, muy interesante. Podría decirse que es inédito porque no hay antecedentes de un espacio o un mecanismo similar, con la diversidad que tiene, con la gran cobertura, porque somos más de 20 grupos de distinta naturaleza. Hay grupos temáticos, hay grupos geográficos y hay grupos poblacionales. Esa diversidad, esa amplitud del espectro que cubre ese mecanismo, lo hace en realidad una experiencia inédita en la región, por lo menos en lo que tiene que ver en la interlocución con los espacios que coordina la CEPAL dentro del sistema de Naciones Unidas. Y es un espacio muy interesante porque en este momento está actuando de manera específica en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 en la región, que como ya decíamos, es una agenda muy clave, es una agenda con temas que son muy importantes en lo que tiene que ver con desarrollo humano y en general con el desarrollo de la región. Creemos, bueno, me voy a atrever a hablar por mis compañeras que hacemos parte del equipo de facilitación. En este momento creemos que nuestro mayor desafío o nuestros mayores desafíos están, en primer lugar, en fortalecer la participación, el diálogo, la interlocución de todos los actores, de todas las organizaciones que hacemos parte de este proceso. Hacer más visible las organizaciones, hacer más visible la capacidad de actuación, hacer más fuerte y efectiva esa incidencia, generar mecanismos para el diálogo tanto con el sistema de Naciones Unidas como con los gobiernos, de manera que se pueda generar un diálogo más fluido y más efectivo. Siempre hace muchos años que venimos hablando de un eslogan en el que decimos que los monólogos no hacen un diálogo. Pues yo creo que nuestro mayor desafío como facilitación de ese mecanismo está en generar condiciones para que efectivamente dejen de ser esos monólogos, los monólogos que hacen los estados cuando hablan de la agenda, cuando informan, y el monólogo que hacen o que hacemos las organizaciones de la sociedad civil cuando reclamamos, cuando pedimos, cuando señalamos las dificultades y las deficiencias. Poder generar unos mecanismos, poder generar unos canales con una sociedad civil legitimada, organizada, con mucha capacidad de diálogo, sabiendo aprovechar todo ese enorme conocimiento que tenemos, porque desde la sociedad civil tenemos años y años de acumulado acervos políticos y teóricos construidos y trabajados durante años, con la que tenemos la capacidad de contribuir a esas agendas. Y por el otro lado, gobiernos con mayor receptividad, con más capacidad de escuchar, de comprender ese discurso que viene desde la sociedad civil para ir buscando salidas conjuntas. Para mí, ese es el mecanismo más importante. Estamos, lo que tú preguntabas de lo que se viene ahora, estamos en un momento muy, muy complejo. Ahora en septiembre tiene lugar la cumbre de los ODS, la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desafortunadamente, el mismo sistema de Naciones Unidas no generó espacios para el diálogo conjunto. Hay un momento en el que va a estar la sociedad civil prácticamente sola, la sociedad civil los días 16 y 17 de septiembre en sus propios eventos, incluido el evento por la salud de los pueblos, y 18 y 19 va a ser la sesión de los gobiernos, digamos que a puerta cerrada, porque no permitieron. Esto es también una cosa que no pasaba hace muchísimos años en Naciones Unidas, limitar la participación de la sociedad civil en las negociaciones de los países
Es una cosa que no pasaba hace más de 20 años en Naciones Unidas. Hoy en día las agendas que son claves para la ciudadanía, para la gente, se negocian y se conversan a puerta abierta en las Naciones Unidas, y ahora volvieron a cerrar. Sospechamos que tiene que ver con el bajo nivel de cumplimiento que hay en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que prefieren un poco como tener esto más a puerta cerrada y no tenerlo que ventilar en frente a la sociedad civil. Así que este es un desafío muy importante, poderle hacer seguimiento a esa agenda aún en ausencia nuestra. Querida Alessandra, bueno, con tu historia en Brasil en relación a estos temas, pero también con tu participación regional y global en el Grupo Mayor de Mujeres, ¿cómo se ve en nuestra región la situación de los derechos de las mujeres, la paridad entre varones y mujeres? ¿Se avanzó, se retrocedió, se avanzó en los papeles, pero no tanto en la práctica? ¿En qué punto nos encontramos? Nos encontramos muy detrás de donde deberíamos y necesitaríamos estar. En verdad tenemos como que tal vez unos 300 años a más, y eso no es una broma, es un dato para que lleguemos a igualdad de género que necesitaríamos para hacer avanzar políticas más justas. En ese momento tenemos realmente una situación donde los hombres siguen dando las cartas en términos de decisiones políticas. Tenemos mucho poca baja participación de las mujeres en las representaciones en parlamento, en los poderes ejecutivos y también en poder de la judiciario, en los campos de justicia. Y tenemos todo un problema porque realmente el machismo sigue, y las relaciones absolutamente violentas desde la mirada de género sigue siendo la situación padrón en nuestra región. Infelizmente, para acá tenemos un duro proceso cultural que es de naturalización de esa desigualdad de género. Y eso es algo que, por ejemplo, podríamos estar mucho mejor trabajando en las escuelas, que yo entiendo que el sistema de educación también es un espacio importantísimo para los cambios culturales, pero ahí no tenemos las condiciones de lo hacer. En Brasil, por ejemplo, les cuento que estamos con todo un lío, y me parece que eso no es una cuestión solamente en Brasil, lo he mirado en otros países también, porque ahora, si quiere, podemos hablar de igualdad de género, con el proceso donde hay más grupos conservadores, no diría conservadores, diría más grupos fundamentalistas, y más grupos menos progresistas religiosos en las comunidades, que están como en todas las comunidades, y principalmente los grupos neopentecostales. Hemos tenido muchas dificultades de avanzar con la idea de igualdad, y simplemente la palabra género ha sido conformada en una palabra prohibida. Acá en Brasil estamos luchando para garantizar que la igualdad de género vuelva a ser un punto importante para trabajar en las escuelas. Es importante siempre decir que en términos de las relaciones internacionales, y cuando pensamos en Agenda 2030, la Agenda 2030 nunca es tratada por nosotras como un teto, o sea, como una cosa que es el máximo que necesitaríamos y que tendríamos en términos de derechos. De verdad que para cada uno de sus pilares económicos, sociales y ambientales, hay un montón de conferencias y resoluciones de Naciones Unidas que nuestros países de la región ya firmaron, donde son mucho más, digamos, que profundizan mucho más las cosas que deberíamos hacer y que podrían ser mucho más detalles sobre el plan de gobierno. Pero la Agenda 2030 es una base, y es una base esencial. Si nosotras ya tuviéramos alcanzado las metas de objetivos de desarrollo, ya estaríamos en otro patamar, digamos así, en términos de cumplimiento de los derechos, inclusive el derecho de una vida sin violencia para las mujeres y las niñas en toda su diversidad. Y quiero decir también que esa situación de desigualdad es tan perversa, principalmente para las mujeres, porque no es una cosa simplemente que depende de las políticas públicas. Y ahí yo vuelvo a insistir en el punto de la cultura, y vuelvo a insistir en la importancia de las escuelas, y vuelvo a insistir en la importancia de pensarnos
cambios en nuestras representaciones políticas, porque con la pandemia, por ejemplo, lo que vimos fue que con más mujeres y niñas dentro de las casas ha crecido la violencia de género de una forma exponencial, sin que las políticas públicas han avanzado en términos de servicios suficientemente adecuados para responder y contestar a ese tipo de violencia. Y sigue absolutamente naturalizada. Y ese es un punto que para nosotras feministas de la región tenemos que les dar la cuenta. Algo que puede ayudar es hacer un vínculo de esa discusión sobre el no avance de las perspectivas de género, digamos, en las políticas públicas en general, y algunas acciones, algunos avances recientes que tuvimos, como por ejemplo el documento que justamente la resolución que aprobamos en Buenos Aires el año pasado sobre el trabajo privado doméstico. Ese tipo de trabajo que realmente ha impedido que las mujeres vayan a las escuelas, terminen puedan se dedicar más a su puesto de trabajo, puedan salir para buscar trabajo y todo más, y se independizar, ¿no? Entonces, pienso que el nivel de avance es muy pequeño, es casi bajísimo, casi nulo frente a los retos, y todavía pienso que también tenemos, y ya sabemos cuáles son las soluciones. Entonces, ahora es una cuestión de tener más personas presionando a los gobiernos para que cambie, y eso es urgente de se hacer. Sandra, Sandra Castañeda, hablabas de la salud de los pueblos y de que va a haber una asamblea especial y un evento paralelo vinculado a esto. ¿Qué está pasando con este tema en América Latina, donde obviamente la salud de los pueblos se ve condicionada no solo por los graves temas ambientales que nos rodean, la pérdida de la biodiversidad en la región, sino también una explotación laboral para la mayoría de las personas que obviamente impacta en la salud de todos y todas, pero sobre todo de las mujeres y de los sectores más vulnerabilizados, ¿no? Sí, efectivamente. Hace muchos años, desde la década de los 80, las feministas veníamos repitiendo, insistiendo, llamando la atención sobre los peligros que tenía la instauración de un modelo que llevaba el capitalismo, digamos que exacerbaba todas las formas de expresión del capitalismo. Hablábamos sobre los riesgos que tenía las privatizaciones de servicios esenciales como la salud y la educación, y muchas veces hablábamos sobre la incapacidad que iban a tener estos sectores de resistir la más mínima tensión que se produjera. Y efectivamente la pandemia del COVID-19 lo que vino a hacer fue eso, efectivamente constreñir los servicios públicos, especialmente la salud y la educación, y hoy vemos una región en la que no han bajado los niveles de pobreza, todo lo contrario, están subiendo, una población que no tiene acceso a la salud, que no tiene acceso universal a la salud después de tantos años de lucha. Lo mismo está pasando con la educación. Los avances que habíamos tenido en términos de cobertura, por ejemplo, para bajar los índices de mortalidad materna, hoy podemos decir que es un fracaso en la mayor parte de los países y está dentro de los informes nacionales voluntarios que entregan los países. Cuando uno desempaqueta los informes, nos damos cuenta que muchos países tienen que reportar incremento de la mortalidad materna. Cuando hace mucho rato, hace muchos años, tenemos claro que la mortalidad materna no está asociada necesariamente a temas estructurales, como la mortalidad infantil, sí. La mortalidad materna está básicamente asociada a problemas de servicio, de acceso y de disponibilidad. Quiere decir que no hemos aumentado en cobertura, ni en acceso, ni en disponibilidad de servicios para las mujeres gestantes. Y hoy estamos viendo incremento en la mortalidad materna. Veníamos hablando y la región venía subiendo, aumentando, por ejemplo, la cobertura en antirretrovirales, digamos, en los tratamientos de VIH-Sida. Muchos países hoy están, después de la pandemia, están reportando incapacidad para implementar medidas progresivas hacia la universalidad de la atención a pacientes VIH positivos.
Y así está pasando con muchos de los elementos. En términos de la salud sexual y reproductiva, lo que vimos fue casi una desaparición. Vimos ruptura en las cadenas de disponibilidad de anticonceptivos modernos en la región. Y eso también lo estamos viendo en el incremento de las tasas de embarazo adolescente no planificado y no deseado. Esas metas donde pensábamos que las mujeres jóvenes debían tener la oportunidad de construir su proyecto de vida, que no necesariamente pasara por una maternidad tan temprana, hoy ha regresado casi a 20 años atrás. Quiere decir que nuestros sistemas sociales, especialmente salud y educación, y especialmente la salud de las mujeres y la salud sexual y reproductiva, ha tenido un retraso que no veíamos desde hace, digamos que hemos vuelto, y la misma CEPAL lo ha dicho en sus informes, hemos tenido un retroceso de cerca de 20 años, en términos de todo, de acceso, disponibilidad de servicios, de insumos, pero sobre todo, que yo creo que es lo más grave, es en términos de la representación social que tienen esos servicios. Hoy, en muchos países, es lo que está pasando en Colombia, por ejemplo, hay una reforma a la salud que pretende generar procesos más universales y hay amplios sectores de la población que se oponen, todavía con el discurso que ya está completamente demostrado que no sirve, que los privados son más eficientes y más eficaces al momento de prestar servicios de salud, por ejemplo. Está claro que no, que están basados solamente en la entrega de servicios por los que cobran. Es una salud diseñada solamente para proveer y para entregar procedimientos. Por eso temas como la prevención, como la educación, como la construcción de nuevas representaciones sociales sobre el derecho a tener derechos son inexistentes ahora en nuestros países. Quiere decir que la situación que tenemos es una situación muy grave. En la mayor parte de los países, los gobiernos de ultraconservadores, los gobiernos antiderechos como el que tuvimos en Colombia, como el gobierno de Bolsonaro, han dejado también instalados unas trabas institucionales que va a ser muy difícil revertir esos retrocesos que se han dado en la región. El desafío que hay en la región en términos de volver a coberturas en salud es un desafío enorme y no va a ser fácil para los gobiernos que vengan, que efectivamente tengan compromiso con eso. Querida Alessandra Nilo, me gustaría que completaras un poco algunas de estas ideas y sobre todo pensando para adelante. ¿Cómo entusiasmamos a nuestras jóvenes, a nuestras mujeres, a los distintos grupos que se ven vulnerabilizados para que participen? ¿Cuánto tiempo le pueden dedicar las mujeres de base a involucrarse en estas cosas que estamos discutiendo? ¿Por qué tiene sentido hacerlo? Porque necesitamos una masa crítica para dar algunas discusiones que a veces se ganan en las calles más que en los espacios reducidos de la política. ¿Cómo lo ves y qué expectativas? ¿Qué están haciendo en Brasil? ¿Qué pasa con el gobierno de Lula? ¿Qué pasa en la región? Bueno, son muchas cuestiones, María, demasiadas cuestiones, pero yo pienso que una cosa que podemos decir a las jóvenes es que muchas de ellas que están enganchadas de alguna manera a participar o estar un poco siguiendo un poco de los temas de la política, es que muchas veces estamos haciendo y defendiendo la Agenda 2030 sin saber que estamos haciendo y defendiendo la Agenda 2030. Pienso que la primera cosa sería hacer un trabajo súper fuerte con todas las personas y les decir que, mira, ustedes tienen derechos. Entonces, cuando tú hablas que necesitas de trabajo, de empleo, de seguridad alimentaria, cuando necesitas tener una protección de medio ambiente, no es porque estamos pidiendo favores a nuestros gobiernos, es porque eso es nuestro derecho. Y esto debería ser el central dentro de los presupuestos, porque todo ese tema también, como decía la compañera anteriormente, todo ese tema de no financiación de nuestros derechos es que nos hace quedar afuera. Es importante, yo insisto en eso, es importante ayudar a las juventudes a no desistir de las políticas públicas. Entonces,
hoy está mucho más fácil que los jóvenes y las jóvenes no quieran prestar la atención a las cuestiones de la política porque han hecho de una manera que parece muy lejos de su realidad. Han hecho con que la política fuera una cosa como que apartada de nuestra vida y es completamente parte esencial y define dónde estamos, lo que podemos hacer y qué podemos tener en términos de estructura de vida y modo de vida. Y digo eso porque me preocupa mucho que estamos en una sociedad ahora extremadamente llena de distracciones, ¿no? Yo estaba otro día a leer una persona que decía, bueno, ¿cómo vamos a hacer la revolución si las personas están todas muy ocupadas en sus telas, ¿no? En sus pantallas? Entonces no va a haber revolución porque estamos muy distraídos en las pantallas. La hora que deberíamos estar hablando, discutiendo, armando algo, estamos mirando las Netflix de la vida. Entonces es un momento civilizatorio muy, muy de transición. Y no es posible decir aún dónde esa transición va a nos llevar, porque tenemos tantos avances tecnológicos y tenemos tantas regresiones en términos de percepción de la humanidad, percepción de los derechos. Eso de que estamos realmente en un momento de la historia donde tendríamos todas las condiciones de resolver la mayoría de los problemas del mundo y no lo hacemos y dejamos que la hambre siga, dejamos que la concentración de la riqueza siga, dejamos que las injusticias sigan como padrón. Eso nos dice mucho del tipo de sociedad que estamos impulsionando. Y bueno, yo no estoy en un momento muy optimista en relación a eso, porque no puedo tener optimismo si no veo los cambios en los gobiernos. Para Brasil tenemos muchos retos, María, y claro que hace toda la diferencia la posibilidad de tener un gobierno como Bolsonaro. Fue como que un horror y estamos acompañando con mucha preocupación el proceso electoral en Argentina porque entendimos que hay un candidato de derecha, extrema derecha, que tiene posibilidad de avanzar. Y les cuento que la experiencia en Brasil fue la peor posible, hasta para las personas que apoyaban a Bolsonaro. No les importaba a él, porque en verdad a esas personas solamente importan sus propios privilegios. Entonces es algo que ustedes en Argentina tienen que estar muy atentos y atentas. No se resuelve el problema de la pobreza, crecimiento de la desigualdad en países como el nuestro, radicalizando con la ultraderecha. No es así. Necesitamos realmente avanzar con las ideas que son las ideas más de colectivo, de pensar en el grupo de la sociedad que está quedando más atrás. Es lamentable lo que está pasando en nuestra región, pero yo insisto que hay soluciones, pero también insisto que no es solamente responsabilidad de cada una de las personas, pero también de la gestión pública, hacer con que esas soluciones avancen. Estamos en un momento muy delicado de la civilización mundial, yo diría. Gracias. Para cerrar, te pido unas palabras esperanzadoras de reflexión y de esperanza, de cómo avanzamos con los temas ambientales, donde, bueno, hay un universo de cosas por cambiar, pero también una posibilidad enorme de transformación si cambiamos este paradigma. Bueno, ahí también, ¿no? Qué difícil, es verdad que está muy complejo el mundo y que las luchas y los temas están muy atomizados, que cada población y cada territorio está enfrentando a veces un desafío en particular, el agua o defenderse de algún proyecto que no respeta sus derechos, ¿no? Pero tratando de ser optimista, me parece que hay muchas experiencias de lucha que son positivas, que se están construyendo redes impensadas antes entre espacios académicos, territorios, sociedad civil que trabaja distintos temas. Me parece que ahí está la fuerza y que hay que seguir confiando en que en lo colectivo surgen las ideas, surgen las fuerzas, surgen las energías. Y me parece que esto es lo que nos tenemos que quedar. Cuando miramos las conquistas sociales siempre fueron de la mano de mucha movilización y de mucha conexión y de mucha humanidad. Allá donde
donde aparezcan las pantallas, tenemos que proponer otra cosa, y lo tenemos que hacer entre todas, todos, todes, porque es la única forma. Somos conscientes, tenemos mucha información de todo lo que anda mal, tenemos también en nuestras manos las llaves de poder unir esas fuerzas, y por ahí no es de todo cambiar todo el sistema, sino los pequeños casos de éxito que van alimentando y contagiando los otros casos, ¿no? Y quedo ahí porque si sigo profundizando se me vuelve para el otro lado también. Pero me parece que hay que seguir participando y seguir articulando, no queda otra, más allá de que sea difícil, ¿no? Bueno, yo les quiero agradecer a las 4 muchísimo. Nos han acompañado Marcela Brown de la Fundación CES, Alessandra Nilo desde Brasil, que es una de las coordinadoras generales de Gestos, Sandra Castañeda desde Colombia, coordinadora general de la Red de Salud de las Mujeres, y Pia Marchegiani, doctoranda y socióloga de la FARN, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Bueno, yo espero que sigamos, no solamente en la radio, sino en todos los espacios compartiendo esta información. Le vamos a dedicar todos los programas del mes de septiembre a hablar de estos ODS y de lo que podemos hacer. Para quienes se interesen, pueden entrar en nuestra página web www.acdh.org.ar, y también, si a alguien le interesa participar en los mecanismos, en los grupos que tenemos en el ámbito de la CEPAL, de la sociedad civil, se contactan con nosotros y los derivamos, pero hay grupos que trabajan género, salud, educación, los temas ambientales, los diferentes ejes temáticos de los ODS. Así que me despido hasta la semana que viene. Muchas gracias a todas y a todos. Chao. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se